Repaso al pleno, al último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Laredo, a ese pleno extraordinario en el que había 3 puntos en el orden del día. Repaso que ahora establecemos con el portavoz del PRC, con Pedro Diego. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Un pequeño inciso, ahora mismo hablamos de pleno, pero recién terminado ese proceso de primarias del PRC ayer mismo, que bueno, ha terminado prontito, porque es que el recuento para las 6 de la tarde ya estaba. Claro. No hubo ni que esperar como en una noche electoral. No, hombre, claro, la verdad, luego, vamos a ver, las urnas que había en las sedes eran las que eran sí, se los cerraba votos que 4, había, además, se cerraba a las 4, ¿no? Entonces nada, el recuento fue muy rápido y nada, pues una gran noticia, ya tenemos candidato al gobierno regional por el Partido Regionalista de Cantabria, Paula Fernández. La verdad es que pues estamos encantados del proceso que se ha llevado, de lo bien que creo que nos hemos presentado, y lo digo con orgullo, un partido maduro, que nos hemos presentado a unas primarias sin tener problemas, como tienen otros partidos. Una campaña de guante blanco. En Laredo hemos tenido la suerte de conocer a los dos candidatos y que hayan venido a presentarse. Yo personalmente estoy encantado. Paula es amiga mía desde hace muchísimos años. Cuando yo fui secretario general de Juventudes estaba en mi ejecutiva. Pablo también es amigo mío, es un gran chico. El PRC no podía perder porque los dos candidatos los dos eran buenos. Eran candidatos ganadores, sí. Bueno, realmente los 4 que se presentaron desde el principio, ¿no? La verdad es que uno cuando lleva tantos años, pues es verdad que conoce un poco a la gente, ¿no? Pero bueno, a mí Javi también me pareció un chico extraordinario y Guillermo, bueno, hemos estado un montón de veces aquí y estudiamos juntos también, ¿no? Teníamos buenos candidatos. Yo siempre he dicho, cuando se hablaba del relevo de Miguel Ángel, que los árboles altos dan mucha sombra, creo que no es la primera vez que te lo digo a ti tampoco, y que sí que había candidatos y que sí que había mucho futuro en el partido, y una vez que los militantes han hablado, pues ahora todos a unas y todos a apoyar a nuestro candidato, que creemos que será el mejor candidato que se presentará en las elecciones. Venga, pregunta obligada por el día que es. Venga, pleno, que con esto del apagón y la semana pasada con puente, etcétera, parece que queda muy atrás, pero era un pleno extraordinario que llevaba 3 puntos en el orden del día y los tres eran potentes. Uno, ceder de manera definitiva la famosa parcela del sector 4 para la construcción de esas viviendas que va a llevar a cabo el gobierno de Cantabria. En principio, en esto era algo en lo que estabais todos de acuerdo, ¿no? Sí, por más que el gobierno haya intentado hacer que algunos grupos, no el nuestro, no estuviera de acuerdo, es algo que hicieron mal, que ha tenido que venir muchas veces a pleno y que lo único que lamentamos es que se haya tardado tanto en llevar a efecto por culpa de la mala diligencia del alcalde y su gobierno, ¿no? Lo único que esperamos es que esto no tenga ninguna influencia a la hora de que se hagan esas viviendas. Si eso es así, pelillos a la mar. Todos contentos de que se puedan construir allí unas viviendas. Así se ha manifestado en el pleno, y eso, suelo esperar que el tiempo que se ha tardado no influya en lo que es la construcción definitiva. Claro, porque hablamos de construcción que va a llevar a cabo, insisto, el gobierno de Cantabria, pero que viene con dinero de Europa, con lo cual viene condicionada en tiempos, me imagino. Sí, le pasa lo mismo que la preocupación que tenemos con el mercado, que lo han inaugurado a bombo y platillo, pero todavía ni lo han recepcionado, la oficina del peregrino todavía no se ha puesto en marcha y los fondos europeos tienen que tener una consecución. Y al final, pues no sabemos por qué este gobierno dilata tanto las cosas y pone en peligro ciertas cosas que además no depende solo de las decisiones del propio ayuntamiento, ¿no? Cuando es dinero europeo no se puede jugar con estas cosas y yo creo que están jugando con fuego. Pero bueno, ya veremos a ver, ya irá pasando el tiempo y iremos viendo las cosas. Venga, pues salto directamente al mercado, porque otro de los puntos, luego hablamos de la famosa modificación presupuestaria, pero otro de los puntos que iban a ese pleno tenía que ver con el mercado de abastos, porque era anular la tasa del mercado de abastos. Acabas de decir que el mercado está inaugurado pero no recepcionado. Así es. Sí, bueno. ¿El mercado no está recepcionado? El mercado no está recepcionado. O sea, el mercado es propiedad del ayuntamiento. En el ayuntamiento nosotros lo hemos pedido y nos han dicho que no existe una recepción con las calidades, con los materiales, porque nuestra preocupación, nosotros no lo sabíamos que no lo estaba, nuestra preocupación no era esa, al final si es un bien nuestro, nosotros lo que queríamos era, ya desde el tiempo en el que se hace, saber cuándo acababa la garantía, porque sabemos que hay materiales, porque todo Laredo lo ha visto, que hay materiales con humedades en el techo, que hay problemas, por saber el tiempo que iba a haber de reclamación a la empresa o reclamación. Pero bueno, ahí es cuando hemos visto que lo han inaugurado y no lo han abierto, lo ve todo Laredo.
ya casi hace un año, creo. Por ahí, falta poco. Yo creo que el año Y todavía no está abierto. Otra cosa que tendrá que explicar el gobierno. No sé, será igual que no puede cumplir lo que han dicho y que los informes que había y decían que no se podía volver a alojar a las personas que estaban allí. Bueno, ya veremos a ver lo que va pasando. De todas maneras, a nosotros nos han asegurado que lo iban a abrir en verano, o antes del verano. Pues ya lo veremos a ver en estos días. A mí de momento me cuesta creerlo porque ahora hacen un pleno extraordinario, que es lo que ha venido a pleno, para hacer una modificación, mejor dicho, solo la eliminación de una tasa, ¿no? Porque la querían cambiar por un canon, ¿no? Un tema técnico, pero al final hacen un pleno extraordinario para hacer esto y lo que se ha dilucidado en el pleno es que lo han hecho mal también. ¿Por qué? Pues porque la ordenanza reguladora, no la fiscal, sigue haciendo referencia a las tasas y eso no lo han anulado, ¿no? Para cuando luego hablan de que tenemos los votos en los bolsillos, las agrupaciones, nosotros hicimos una pregunta a la Secretaría. Nosotros sabemos que lo que hemos hecho en este pleno no vale para nada. O sea, no ha avanzado nada en el proceso de que se abra el mercado, ni en el que vaya adelante como estaba diciendo el Gobierno, porque hay que modificar otra ordenanza. Pero al fin y al cabo, lo que nos dejó claro el secretario es que derogar la tasa no hacía que se dilatara más en el tiempo. Lo que sí que hace es que no avance nada más si la otra ordenanza hay que modificarla. Entonces, que se pongan mano a la obra, que lo sorprendente es que la otra ordenanza reguladora se ha modificado 2 veces el año pasado. Parece mentira que cuando se pueden hablar de otra ordenanza, el responsable, que es el alcalde, y Rosalina, que son responsables de ello, no se den cuenta de que hay otra ordenanza y que se tenga que dar cuenta la oposición de que eso es así. A nosotros nos sorprende que sean tan poco diligentes, teniendo 5 políticos trabajando en el ayuntamiento, porque errores puede cometer cualquiera, pero uno tras otro en cada expediente de los que van haciendo es algo que nos extraña. Lo único que deseamos es que el mercado se abra cuanto antes y que sea una realidad cuanto antes. Nos costó mucho conseguir el dinero para poder transformar ese mercado, para tener un mercado moderno, para tener un mercado mejor que el que teníamos, y lo que hace falta es regularizarlo y que se abra definitivamente, y que dejarse de fotitas y para luego tenerlo un año cerrado, y lo que lo tienen que hacer es, pues eso, generar los puestos de trabajo que hay que generar allí y que ese edificio se abra y cumplir con Europa, cumplir con Cantabria y cumplir con España, que es lo que tenemos que hacer. ¿Será necesario modificar la ordenanza? Por eso dices que en este pleno se dejó claro que anular la tasa no sirve de nada. Claro, porque... La tasa va incluida en la ordenanza. Claro, porque la otra ordenanza también hace referencia a la tasa, y si la anulas, pues tendrá que hacer referencia al canon, que es porque luego tienen que cambiar. Nosotros, en principio, no íbamos a votar a favor, porque nosotros dijimos que si íbamos a anular la ordenanza, que nos presentaran la documentación de en qué iba a consistir el tema del canon, para saber si estábamos de acuerdo o no, ¿no? Entonces, a la vista de cómo estaba, nos dijeron que todavía no lo tienen preparado y que eso sería más adelante. No nos parecía normal. Pero cuando descubrimos la otra parte, digo, bueno, pues si quieren anular la tasa, pues la anulamos, no pasa nada, luego ya se traerá... Total, que no hemos avanzado nada en esa parte, y que yo auguro que volverá a pleno, volverá la ordenanza reguladora y volverá la modificación con el tema de la presencia del canon en vez de la tasa, no en la tasa fiscal, sino en la tasa reguladora del mercado. Modificación de crédito. Venga, el equipo de gobierno ponía encima de la mesa aprobar una modificación de crédito de algo más de 5 millones de euros. ¿Esto a ti no te ha gustado especialmente, o al PRC no le gusta especialmente? Al PRC lo que no le gusta es que le hagan trampas al solitario, ni en esto ni en nada. Al PRC lo que no le gusta es que llevemos 2 años pidiendo que nos den información sobre las cosas y que nos ninguneen. Lo que no nos gusta es que tengan la jeta de llevar 5 millones de euros sin presentar ni un solo proyecto y pedir que votemos a favor de cantidades que no tienen ningún presupuesto ni tienen nada. Sobre todo por un gobierno que lo que ha hecho es mentirnos todo el tiempo. ¿Y a qué me refiero? Pues se supone que esos 5 millones de euros, la parte más importante, por decirlo de alguna manera, es una parte que se va a dedicar a los barrios. Vale. Más todo esto te toca de cerca. Claro. Las partidas más importantes son para el barrio, por ejemplo, San Lorenzo y Pelegrín, ¿no? Barrio San Lorenzo y Pelegrín, que ya quedó adjudicado en la pasada legislatura,
que la empresa que fue adjudicataria, se presentaron dos empresas, la empresa que fue adjudicataria no acometió la obra y que este equipo de gobierno no solo no le ha reclamado a la empresa que haga la obra y el dinero que ha perdido el ayuntamiento, sino que le ha devuelto la fianza. Con lo cual a nosotros nos hace pensar que podían tener un acuerdo con ellos para que no lo hicieran. Así de claro. Y nos presentamos en la siguiente condición. Ahora mismo se vuelve a presentar un dinero. Y resulta que no enseñan para tener ese dinero ningún proyecto de San Lorenzo, ningún proyecto de Pelegrín, ningún proyecto del Tinaco, ningún proyecto de las Cárcovas, ningún presupuesto siquiera de nada, y se quiere que se apruebe toda esa cantidad de dinero sin ver un solo papel. Un gobierno que tenía una obra aprobada para Marqués de Albaida de 150.000 euros, que al final gastó 60.000, un gobierno que tenía un mercado para terminar hace 2 años que no lo ha abierto, un gobierno que no ha hecho nada en 2 años por un plan general, un gobierno que tenía un proyecto del carril bici solo a falta de un informe de costas para poder ejecutar y que ha tardado más de 2 años en empezar a ejecutarlo y que ahora que lo está ejecutando vamos a perder 400 plazas, un gobierno que cada vez que le hemos pedido algo o colaborar, solo hemos pedido que si nos dan información todo lo que va a ser bueno para Laredo, nosotros lo vamos a votar a favor. Solo hemos pedido información. Si piensan que el PRC va a votar a ciega de las juntas, de las cosas, no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora. Y allá cada grupo con lo que quiere hacer. Nosotros sí tenemos narices para votar en contra. Entre otras cosas, ellos tienen mayoría. Si ellos no tienen problema, porque nosotros votemos en contra. No necesitan los votos de la oposición. Claro, el pero equipo nosotros, de gobierno no necesita el voto de la oposición. Claro, pero nosotros por lo menos podremos quejarnos. Para mí ese es el peor alcalde que ha habido en democracia en Laredo. Es el que menos ha contado con la oposición. Yo llevo en el ayuntamiento desde el año 2003. He conocido errores en el ayuntamiento, pero no he conocido a nadie que no cuente al resto de los grupos, que no respete la democracia, que no respete al resto de los grupos. No le han votado él solo. De hecho, es el alcalde que menos votos ha tenido en toda la democracia en Laredo. El que menos. Y resulta que no cuenta con nadie. Falsea, llega a un acuerdo con un prevaricador, tiene 17 grupos y ya veremos a ver cómo va a acabar. Pero lo peor de todo es que cuando alguien está harto de pedir información, en otro medio de comunicación he dicho que esto es una puta vergüenza. Te iba a hacer referencia a ello ahora. Sí, lo he dicho así. Pues parece que uno tiene que utilizar estos argumentarios para que le hagan caso también de los medios de comunicación. Pues sí, pero lo que es una vergüenza no es que se gaste dinero o se deje de gastar, es que se ningunee. El alcalde cuelga un Instagram diciendo que a nosotros nos parece una puta vergüenza esto o lo otro. No. Lo que a nosotros nos parece una vergüenza, está colgado en Radio Laredo, lo estoy diciendo aquí en un CTV y lo voy a repetir en todos los medios de comunicación. Y el que dice que nosotros hemos dicho puta vergüenza por las inversiones, miente. Y el que miente es un mentiroso. Y esa es la realidad. Y creo que no hay necesidad de mentir en política. Se puede ser honesto, se puede ser leal, se puede ser de ideas diferentes. Claro, si pasas vergüenza por lo que te están diciendo es verdad, quizá a veces te traicione el subconsciente. Pues lo siento mucho por él, pero la verdad es la que es. La verdad es que no nos informan, la verdad es que no se han hecho ni un 25% de las comisiones que se debieran haber hecho en estos 2 últimos años. La verdad es que es la primera vez en la historia que los concejales nos enteramos de las cosas que van a hacer en el pueblo por los medios de comunicación, porque no nos convocan por comisiones para explicarnos las cosas. Y la verdad es que lo único que nos queda es quejarnos, porque él no cumple con la parte legal de entregarnos la información, pero lo único que nos queda es quejarnos. Y si piensa que nos vamos a callar, es que no conoce al PRC. Y nuestra historia siempre es la misma, no somos diferentes. Siempre contamos las cosas de la misma manera. Gustará más o gustará menos, pero no nos vamos a callar. Cuando alguien es un impresentable, se le dice, mira, eres un impresentable, es de vergüenza lo que estás haciendo y estamos hartos. Y eso es lo que le decimos ahora a Miguel González. Si en esa modificación de crédito que se ponía encima de la mesa por parte del equipo de gobierno hubiese venido acompañada, que yo no tengo acceso a la documentación, no sé lo que había, pero si hubiese venido acompañada de
proyectos o de presupuestos, hombre, si no tienes todavía la obra adjudicada, pero si hubiese venido acompañada de proyectos, hubiese tenido el voto favorable del PRC. Nosotros los proyectos para los que queremos es para mirarlos. 90% de que sí, quiero decir, porque nosotros no queremos los proyectos para tenerlos, queremos para mirarlos, para saber si hay algún error. Si hubiéramos tenido el proyecto del carril bici y hubiera sido el voto favorable, no. ¿Por qué? Porque pierde 300 aparcamientos. Porque nosotros queremos decir también qué es lo que pensamos. O sea, no es tener la documentación, es poder estudiarla y poder contrastarla. Incluso poder participar en una comisión informativa y decir, tendréis nuestro voto favorable si esto cambia o si esto no cambia. O mirad, nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera, pero nos vale pulpo como animal de compañía, que también ha pasado. En el pasado hemos votado a favor de cosas que llevaban otros grupos. El PRC ha estado en oposición mucho más tiempo y ha votado a favor de muchas otras cosas. Ha votado en tiempos en el que el Partido Popular estaba en minoría y ha votado a favor de los presupuestos estando en la oposición. Y nuestro voto es tan sencillo como que nos dejen participar y dar nuestro punto de vista, conocer cuáles son los proyectos que se van a ejecutar y dar nuestro punto. Y luego, cuando vemos ese proyecto, hacemos nuestra valoración. Oye, creemos que Laredo gana con este proyecto. A favor, siempre. ¿Creemos que ganaría más así? Bueno, esto lo podemos admitir, esto no. Eso también es política, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros el proyecto de San Lorenzo, nosotros el proyecto del carril bici, nosotros los proyectos que hemos llevado adelante, nosotros los hemos presentado en comisión, se lo hemos presentado a los concejales. Nosotros la modificación de créditos la modificación puntual que posibilita cubrir los parques infantiles, cubrir la bolera, la que permite arreglar el campo de fútbol. La modificación del plan general. Sí, no sé lo que estaba... No, que sí, estaba yo poniendo así mis apuntes al inicio. Esa sí. la hemos llevado a comisión, han participado los grupos, se les ha tenido en cuenta y hay cosas que se han podido introducir y cosas que no se han podido introducir. Es lo único que pedimos, participación política en las comisiones para poder tomar decisiones en pleno y tener información para saber qué es lo que estamos votando a favor. Si no nos presentan presupuestos, si no nos presentan proyectos, no podemos ver cómo se va a desarrollar un proyecto ni para qué estamos aprobando el dinero. Porque al final lo otro es ambiguo. Estaba poniendo el ejemplo del carril bici. Si nos hubieran presentado el proyecto del carril bici y hubiera dependido de nosotros el votarlo, ¿lo hubiéramos votado a favor? No, porque quita 300 aparcamientos, pero hubiéramos ido a una comisión y hubiéramos dicho, si no quitáis el número de aparcamientos, en el anterior carril bici me parece que se pedirían 33 plazas. Y dice, si se hubieran perdido menos plazas, hubiéramos votado a favor. Es lo único que pedimos, tener la información y que lo que creemos que es bueno para Laredo, si tenemos un programa. Si las cosas que nosotros vamos a votar a favor las saben, lo que no vamos a votar a favor es de cualquier cosa que se les pase por la cabeza sin contar con nosotros y sin contar con nadie, porque tampoco lo presentan. Pero es que en ese pleno nos han dicho, no, después del pleno de que está aprobado ya enseñaremos proyectos. Es increíble, es que te estás riendo de mí, a la cara. Pues mira, de nosotros no se ríe nadie. Entonces, que ellos hagan lo que crean que tienen que hacer y que sigan adelante como van. Si no hay diferencia en los votos, ellos tienen mayoría, pero no van a contar con nuestro voto a favor y por más que hagan vídeos y chorraditas, a nosotros no nos van a cambiar la forma de actuar. Nosotros vamos a seguir siendo los mismos que hemos sido siempre y votaremos a favor de las cosas que creemos que son buenas para Laredo y en contra de las que creamos que son malas o de las que no tengamos información, porque no quieren contar con nuestros votos favorables. Si ellos creen que no presentarnos la documentación para que votemos en contra y no ser partícipe de los éxitos es su estrategia, pues que sigan adelante, que no pasa nada. Yo creo que se equivocan. Yo creo que la democracia es otra cosa y que hay que respetar lo que votan todos los ciudadanos y a todos los concejales. Eso por respeto, por ideología, por ética y por moral. Pero parece que para otros la moral es hablar de lo que dicen los demás engañando. Pues nada, pues hay dos tipos de personas, ¿vale? Los que engañan y los que dicen la verdad. Que cada uno ponga... Todo el mundo puede consultar el pleno, porque es público, puede ver qué es lo que hemos criticado y qué es lo que decimos que es una puta vergüenza. Eso y lo que decimos en la radio. Hay una cosa que has dicho antes,
que se refiere a la empresa adjudicataria de las obras de San Lorenzo y Pelegrín, que se adjudicó en la anterior legislatura, cuando de hecho tú eras el concejal responsable de ese área. Ese asunto quedó trabado porque la empresa no llegó a ejecutar las obras y renunció a ejecutarlas. Esto, en teoría, yo pensaba que se había resuelto con un acuerdo transaccional. Creo que eso es el titular que recuerdo, ¿no? No. Eso se ha resuelto con un acuerdo de mediación. Eso, con un acuerdo de mediación. Con un acuerdo de mediación, ha sido una mediación fantástica, en la que alguien no paga nada y el ayuntamiento se queda sin hacer la obra. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien puede entender que una empresa haga que no se ejecute una obra aprobada ya por valor de 2 millones de euros, que por cierto, ya sabemos que ahora el coste va a ser de más de un 20 y pico % más, no la ejecuta, no hace que la otra empresa lo pueda ejecutar y el ayuntamiento no solo no se queda con la fianza, sino que tampoco reclama. Y se va de rositas la empresa por no hacer la obra? Pues hombre, alguien entenderá que no parece normal. Aquí hay gato encerrado, desde luego. En alguno de estos proyectos, por ejemplo en San Lorenzo o Pelegrín, yo si fuese el equipo de gobierno diría, bueno, pero vamos a ejecutar estos proyectos, lo que quedó encima de la mesa, ya tenéis la información. Sí, el problema es que no es verdad. El problema es que esos proyectos ya nos han dicho que no son los que se ejecutan. Lo que vienen a decir es, los proyectos que se van a ejecutar para San Lorenzo y Pelegrín son más o menos los mismos que los que había con la modificación del presupuesto. Eso se llama otro proyecto, ¿no? El caso es que los proyectos no los tienen. Y si los tienen, los han visto el gobierno, que habrá votado a favor viendo algo, y no nos los enseña la oposición. Pues eso se llama cara dura y jeta. Tú quieres aprobar algo sin tenerlo hecho primero, sin enseñarlo. Tú quieres que te dé una carta libre para hacer lo que quieras. Pues es que no confío en ti. Si me les enseñaras y pudiera participar, luego tú podrás estar de acuerdo con lo que yo te propongo o no. Y yo tomaré la decisión si votar a favor de lo que tú presentas o no. Pero si no me lo enseñas, ¿cómo me pides que vote a favor? No creo que lo hiciera nadie. El grueso de esa modificación era de más de 5 millones de euros, ahora no recuerdo el pico, pero es verdad que el grueso de esa modificación son las renovaciones de los barrios y el asfaltado, ¿no? Porque el resto son obras de menor entidad. Sí, entiendo yo. Hay alguna cosilla que está repetida con otra modificación de créditos que se hizo primero, porque ya se empieza a ver que empieza a haber problemas de coordinación entre unos proyectos y otros, pero claro, eso lo sabemos solo de palabra, porque como no tenemos ningún proyecto para verlo, pues tampoco lo sabemos. Cuando tengamos más información de estos proyectos y si realmente nos dan traslado a la oposición, pues ya volveremos y contaremos lo que sepamos. Porque no sabemos nada más que cantidades que no han dado ni un solo dato, ni hay en el expediente, en ningún sitio, de dónde salen. En el expediente que se ha aprobado no hay ni un papel con un solo presupuesto, ni uno. Y así es como nos han pedido votar a favor de un expediente de modificación de crédito. La primera vez que yo lo veo y no se ha explicado en ninguna comisión de obras, en ninguna comisión de barrios, en ninguna comisión de nada. Lo único que ha existido en una comisión de deportes es un anteproyecto para las gradas del campo de fútbol. Es lo único que ha existido para todo ese proyecto. Lo único. No hay nada más. Y así es como se ha presentado a pleno, y aquí paz y después gloria, y el que quiera votar a favor, que vote a favor, y el que quiera votar en contra, si no se lo enseña, será el PSC, seguro. Entiendo, Pedro, que fíjate que yo cuando tuve conocimiento de tu expresión, puta vergüenza, que es muy rotunda, ¿no? Bueno, es poco común, ¿no?, en mí. Bueno, a veces hay que ser rotundo. Y tú muestras así la postura del PRC. Cuando oí esa expresión, no tenía claro. En un primer comienzo no había oído tus declaraciones, solo había oído la referencia. Si al PRC no le gustaba el hecho de volver a hacer una modificación de crédito de una cuantía alta, como son más de 5 millones de euros, o si al PRC no le gustaba el contenido al que se iban a destinar esos 5 millones de euros. Nosotros no tenemos ningún problema en que el dinero que se pueda gastar del ayuntamiento se gaste en obras. No tenemos ninguna. Sí que es verdad que tenemos una preocupación, que sí que es verdad que tenemos una espada de Damocles, que son las sentencias de tenis, que están llegando contra ellas el ayuntamiento, pero entiendo que el interventor hará su trabajo y hará lo que tiene que hacer y reservará el dinero que tenga que reservar.
Si se puede, y si hay informes favorables de que se pueden gastar 5 millones de euros, nosotros lo que queremos es participar con dónde se gastan, ¿no? Y tenemos un programa. Y el programa de barrios es uno de ellos. Y además creo que es un acierto. Lo que no es un acierto es hacerlo de cualquier manera. Y lo que no es un acierto, a mí ya me da miedo cómo hace las cosas este gobierno, porque me estoy dando cuenta que no hace las cosas bien ni dedica el tiempo que tiene que dedicar. Y porque tenemos muy claro qué es lo que hay que arreglar, cómo hay que hacerlo, y además, pues es que hay una manera concreta de hacerlo y hemos brindado nuestra experiencia también para poder decir, mirad, dentro de este proyecto existe esto, o existe esto otro, o ahora ha cambiado esta normativa, y para participar de verdad, que es para lo que estamos en el ayuntamiento, que es para lo que nos han elegido los ciudadanos. ¿Que este gobierno no nos permite participar? Bueno, nosotros intentaremos que por lo menos las cosas que la ley les obliga a hacer, intentar que las cumplan, ¿no? Pedimos información, no nos la dan, lo pide la ley, pues si nos tenemos que quejar, pues nos quejaremos. Y si al final se comete un error grave y hay que llevarlo a otro sitio, pues lo llevaremos. De momento nosotros no judicializamos la política. Pero también es verdad que cuando alguien se pone en esta tesitura y hace del caldrón raro, pues empieza a valorar otras cuestiones y empieza a plantearse si realmente merece la pena que haya personas como estas en política, ¿no? Que no confían, que no puedes confiar en nadie, que mienten, que utilizan los medios que no son honorables, en definitiva, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Alguien público que miente no merece estar en política, ¿no? Y yo creo que el alcalde se ha retratado en estos últimos días cuando en vez de expresar cuál es la diferencia de ideología, lo que hace es mentir sobre lo que dice un grupo, en este caso el nuestro. Ni está autorizado a hablar en nombre de nuestro partido ni de lo que dice, ni de lo que nos parece una puta vergüenza. Lo que nos parece una puta vergüenza es su actitud y la actitud de este gobierno con la oposición. Pedro, Diego, hoy tocaba hacer balance del último pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Laredo. Ha sido un placer esta charla y esta entrevista contigo. Gracias por habernos visitado. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Hacemos un alto en el camino y ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.